Bienvenidos una vez más al canal Eli Foods. Mi nombre es Elisa de Casamayú y estoy en Tacna, Perú. Hoy continúo con la receta de estas deliciosas barritas que son como un snack, se podría decir, pero son ideales para acompañarlo con una bebida caliente, para que te lo comas solo. Y lo bueno, como ya les expliqué en el otro video, es que no requiere horno. Así que el día de hoy te voy a enseñar una deliciosa barra de arándano con coco. Espero que disfrutes del siguiente video. Y bueno, comenzamos con los ingredientes de esta deliciosa receta. Y los ingredientes de la crema de arándanos son los siguientes: una taza de arándanos, una taza de anacardos, 125 mililitros o medio vaso de aceite de maní o aceite de coco, 2 cucharadas de miel, una cucharadita de extracto de vainilla y algunas flores comestibles, o en mi caso yo estoy utilizando flores de Jamaica. Los ingredientes de la base de coco son los siguientes: una taza de avena en hojuelas, 2 tazas de avena molida, una taza de coco rallado tostado, de 1 a 2 tercios de una taza de aceite. Yo estoy utilizando aceite de maní, pero pueden utilizar también aceite de coco, 2 cucharadas de miel, media cucharadita de canela en polvo. Y bueno, ahora sí, con todos estos ingredientes, comencemos. Para poder utilizar los anacardos, previamente, un día antes, se colocó una taza de anacardos a remojar en un poco de agua. La cantidad de agua que sea lo suficiente como para que cubran estos anacardos. Y al día siguiente, simplemente con la ayuda de un colador, procedemos a retirarle el agua. Y una cosa curiosa que notarán es que los anacardos han aumentado de tamaño. Simplemente escurrimos el exceso de líquido y lo colocamos en un recipiente donde lo vamos a utilizar posteriormente en esta receta. Y listo, eso es todo. Ya tenemos nuestros anacardos listos para esta elaboración. Y ahora este delicioso postre, que es una barra de arándano con coco, lo vamos a iniciar en la cocina. Ya he colocado una olla con un poco de agua porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. De una vez que comenzó a hervir, lo que vamos a hacer es agregar nuestra avena en hojuelas y luego la dejamos que hierva por alrededor entre 3 a 5 minutos. Lo vamos moviendo y transcurrido el tiempo, aproximadamente entre 3 a 5 minutos, lo que vamos a hacer es ahí mismo agregarle nuestra avena molida. La agregamos toda. Y si ven que le falta agua porque la avena lo que tiene es absorber líquido, le agregamos de a pocos y lo vamos moviendo. Lo único que queremos es de que no se queme, pero tampoco no queremos de que tenga la consistencia de una avena media aguada. Lo que queremos es de que permanezca lo más seco posible, pero al mismo tiempo también queremos que la avena se cosa. Vamos viendo que conforme le agregamos el agua, esto va a tender a hinchar un poco, porque como les dije, la avena tiende a absorber líquido. Y bueno, de una vez que ya la tenemos lista, rápidamente la llevamos al otro lado. Ahora lo que hacemos es aprovechar que está acá en la misma olla para agregarle los otros ingredientes. Lo que le vamos a agregar es la miel. Como está caliente, prácticamente no va a haber ningún problema. Como les dije, un truco es de que si es que no quieren calentar la miel en el microondas, pero están utilizando mezclas calientes, cogen un poco de la misma mezcla y la colocan en el recipiente de la miel. Van a ver cómo sale automáticamente, porque ese calor hace que prácticamente la vuelva más líquida. Entonces, cada vez que ustedes utilicen una mezcla caliente, simplemente colóquenla en el recipiente en el que está la miel y van a ver cómo fluye muy rápido, muy rápido. Limpiamos nuestro envase para aprovechar toda la miel. Y como se han dado cuenta, estamos utilizando una pequeña cantidad para todo este postre. De una vez que le han echado la miel, ahora simplemente lo mueven. Ahora le vamos a agregar nuestra canela. Y ahora le agregamos nuestro coco.
de a pocos, y como esto se va poniendo un poco espeso, y le vamos a echar un poco de nuestro aceite. Movemos, le seguimos echando aceite, 1/3, lo vamos mezclando, le damos vuelta, y como le dije, estamos aprovechando la olla, y para que no la arañe utilicen siempre una cuchara de silicona. Así que simplemente continuamos, lo seguimos moviendo, le queremos que sea como una pasta, y le echamos el restante de nuestro coco. Nuestro coco está previamente tostado, así que van a ver cómo sale esta delicia. ¡Tarán! ¿Listo? Y bueno, de una vez que le hemos echado esos ingredientes, ahora simplemente, después de moverlo un poco para que se integren adecuadamente, aunque no lo crean, solamente ese vaso le da un aroma delicioso del coco. Este coco está previamente tostado, está delicioso, delicioso. Lo dejamos a un lado y ahora traemos nuestra fuente. Como ya tenemos nuestra fuente previamente engrasada, lo único que vamos a hacer es distribuir uniformemente esta masa en el molde, y lo vamos presionando con nuestra espátula para que esté compacta. Simplemente ahora lo distribuimos a nuestro molde, y como les dije, simplemente lo van aplastando con la espátula para que quede compacto. En este caso yo estoy utilizando un molde un poco más grande porque, como se pueden haber dado cuenta, yo ya pronostiqué de que la avena se iba a hinchar y que iba a requerir un molde un poco más grande que el anterior. Simplemente lo distribuimos bien con la cuchara y nos apoyamos en la parte de atrás de nuestra cuchara o espátula para ir presionándolo. Esta barrita de repente no va a salir tan alta, pero sí van a salir varias. Lo que queremos es de que se quede compacta. Cogemos un poco más de nuestra mezcla y lo seguimos echando a nuestra fuente. Esta es una manera inteligente de cómo hacer que tus hijos coman avena realmente. Lo presionamos. De una vez que hemos terminado de agregarle toda nuestra mezcla, simplemente ahora lo que hacemos es dejar la fuente momentáneamente en la refrigeradora o en un lugar donde esté ventilado, de preferencia en la refrigeradora, para que enfríe rápidamente y vaya avanzando esta deliciosa receta. Y recuerda que tengo varias redes sociales donde tú puedes encontrar diferente contenido del canal. Ahora sí, continuemos. Y bueno, mientras que hemos dejado nuestra mezcla en la fuente en la refrigeradora por unos momentos, ahora lo que vamos a hacer es, en un procesador de alimentos, vamos a procesar nuestros anacardos. Recuerden que los anacardos han estado en remojo de un día anterior. Lo ayudamos con una espátula para que se mezcle y no se quede todo en un solo lado, porque a veces se queda en las paredes los residuos que no han sido triturados bien. Y ya, una vez de que ya trituró y lo tenemos todo como una pasta, ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar nuestra vainilla, vamos a agregarle nuestra miel. Si es que la miel está un poco solidificada, la calientan en el microondas, y si no, simplemente tienen paciencia al momento de que lo agreguen. Y listo, ahora lo cerramos y lo prendemos. Y conforme se vaya procesando, le adicionamos aceite para que se forme una deliciosa crema. Lo que vemos es que la masa ya se volvió un poco más suave y ligera. Y si te está gustando el video, ponle un like y no te olvides de comentar cualquier duda, cualquier opinión, que yo estaré respondiéndote a la brevedad. Y ahora es el momento de agregarle nuestros arándanos. Sí, le agregamos acá. Ahora sí lo procedemos a procesar. Y simplemente lo movemos y van a ver que esta dulzura se convirtió en color morado, que prácticamente parece un riquísimo helado. Y bueno, de una vez que ya hemos conseguido esta deliciosa pasta morada, no sé, pero a mí me recuerda a
la receta que hice de pastel de arándanos. Si ustedes todavía no la han visto, les recomiendo que lo vean porque está muy buena. Es otra cosa totalmente diferente, pero lleva casi los mismos ingredientes de la pasta morada de arándanos. Pero el resto es totalmente diferente, así que los invito para que lo vean y disfruten de ese video. Y ahora sí, de la refrigeradora voy a retirar el molde con la base que hemos colocado hace un momento. Y listo, aquí con nuestro molde procedemos a agregarle encima esta delicia de arándano. Y de una vez que le agregamos lo último de nuestra deliciosa capa de arándanos, lo esparcimos bien y ahora le vamos a agregar encima estos riquísimos arándanos. Ustedes ya lo colocan de acuerdo como ustedes vean conveniente, lo decoran mejor dicho, y de preferencia su arándano con su mano o con la ayuda de una pinza lo cogen y lo van hundiendo ligeramente un poquito. Y aquí está nuestras riquísimas barritas. No sé, díganme ustedes si parece un déjà vu o no, pero ya me imagino, si han seguido el canal, ya saben que he preparado anteriormente un pastel de arándanos que tiene una pinta parecida, pero es totalmente diferente. Es un pastel y estas son unas barras tipo snack que les va a encantar. Y listo, ya tenemos lista nuestra fuente de nuestra barra de arándanos con coco. Ahora simplemente la colocamos en refrigeración, de preferencia de un día para otro, pero si no, como mínimo 2 horas a temperatura de refrigeración. Y verán que va a quedar sabroso. Lo dejamos. Si desean, le pueden colocar papel film a su snack para que no gotee agua encima, para no secarlo posteriormente, ¿no? Y al día siguiente simplemente retiramos de las temperaturas de refrigeración nuestro molde de barritas. Luego vamos a retirar el plástico que lo cubre y manualmente comprobamos que el papel no se haya pegado ni tampoco se haya humedecido, porque lo que queremos es comprobar de que sea resistente, debido a que ahorita mismo lo vamos a pasar de un lugar a otro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocar nuestra mano debajo del papel del contenido de nuestro molde. Luego con firmeza lo traspasamos al lugar donde lo vamos a consumir. Luego manualmente vamos a ir retirando todo el papel que se pueda ver alrededor de nuestra fuente de barritas. Y listo, ya tenemos nuestras barritas de arándanos con coco y con avena, obviamente. La verdad es que ha quedado muy delicioso y el color es muy bonito. Y bueno, ahora procedemos a cortar nuestras deliciosas barritas. Se puede sentir que la consistencia es bien suave, por lo cual el cuchillo se desplaza con facilidad. Por otro lado, se observa claramente la división de las dos capas, la base de avena con coco con nuestra crema de arándanos. Y bueno, dime qué tal, qué te pareció esta barrita de arándano con coco y avena. Y avena, se le podría decir que además tiene avena porque es así, toda la base es de avena. La verdad es que no huele a nada, huele neutro, huele neutro. Yo lo he dejado en refrigerador un día entero. Lo pueden dejar hasta 4 o 5 días sin ningún problema. Simplemente pártanlo conforme lo van consumiendo y no le metan la boca, o mejor dicho, no coman directamente para que les dure más. Si su refrigeradora no funciona bien y gotea, pónganle encima un papel film. De ese modo se van a evitar todo ese problema de después estar limpiando lo que ha caído. Y bueno, díganme ustedes qué tal, qué les pareció esta delicia. La verdad es que está muy bueno, tiene muy buena pinta y sobre todo que se ve saludable. Así que sin más que decirles, me despido, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la.